Muy buenas tardes, estimadas compañeras. Sean bienvenidas al taller general de libre emisión del pensamiento. Le damos la bienvenida a Evelyn Blanc por estar con nosotros compartiendo esta formación, esta disertación, el facilitarnos y también la importancia de que todas conozcamos sobre la libre emisión del pensamiento y del por qué tener voceras en cada región. Es importante que sean nuestras voces, las portavoces, que realmente nosotras como mujeres realmente necesitamos ser escuchadas y muchas veces a nosotras no nos dan ese espacio, pero nosotros al estar capacitadas, Magda, el micrófono. Gracias, Hugo. No sé si escucharon, compañeros, compañeras. Al estar capacitadas, ahí te cerró, al estar capacitadas. Gracias, Sandra. Al estar capacitadas, nosotros vamos a tener esa formación en el marco de la comunicación que tendremos. Pues las voceras van a ser el pilar fundamental en cada región. Muchas gracias, compañeras. Cedemos el espacio al compañero para que, Huguito, para que nos dé explicación técnica. Muy buenas tardes, compañeras. Espero que se encuentren muy bien. Explicaré las indicaciones técnicas para usar el Zoom el día de hoy. Entonces, para pedir la palabra, lo podemos hacer de tres formas. La primera es, nos vamos a los tres puntitos del lado de abajo de nuestro teléfono. Al presionar, veremos que nos sale levantar la mano. Esto vamos a ver que nos pone una mano a la par de nuestro nombre. La siguiente forma que también podemos pedir la palabra es igual. En los tres puntitos presionamos ahí colocamos chat y ahí colocamos que queremos hablar. Ahora, la otra forma es, por si se nos olvida esto, lo que acabo de mencionar, lo que podemos hacer es activar nuestra cámara, que eso también está en una camarita, sale en rojo, la presionamos ahí y eso nos activa la cámara y levantamos la mano literalmente para saber que queremos hablar. Al momento que le demos el micrófono, le va a llegar un mensaje que dice el anfitrión desea que inicie su audio. Ahí solo le damos en iniciar audio, salen letras azules y ya podemos hablar. Yo estaré colocando aquí el listado de asistencia, aquí en el chat de Zoom, por favor, para que nos podamos anotar. Recordar sobre el programa de radio, El Poder de las Mujeres, que es todos los lunes de 4 a 5 de la tarde. Este es vía Facebook. Yo comparto los lunes en la tarde el link para que lo podamos escuchar. De igual manera, si no podemos escuchar en el tiempo que es, este se queda guardado en nuestro Facebook. Entonces, tenemos toda la semana para escucharlo. También se sube a nuestro canal de YouTube, Mujeres con Poder Constituyente, donde tenemos videos desde 2019, cuando fueron los foros presenciales. Tenemos foros del año pasado que fueron vía virtual y por Zoom. Tenemos todas las ponencias que hemos recibido del año pasado hasta este año. Tenemos herramientas de Zoom desde cómo instalar Zoom, cómo entrar a una reunión, cómo llenar los formularios desde acá. También tenemos ahí los programas de radio, como acabo de mencionar. Esto todo está por carpeta, entonces es fácil de encontrarlo. Solo presionamos el video que queremos ver y ya podemos ver. Cualquier cosa me pueden escribir aquí por el chat de Zoom y le dejo la palabra a Claudita. Gracias. Buenas tardes, compañeras. Espero que estén muy bien. Pues hoy en el calendario gregoriano es 12 de noviembre y en el calendario maya es 2 Canil. Y hoy es el día para pedir por las buenas cosechas.
la siembra, que no dañe animal alguno nuestros cultivos. Y es un día indicado para pedir que se nos quite la timidez. Y yo creo que esto es muy importante, ¿verdad? Porque somos muy tímidas las mujeres y de cierta manera sí nos han construido, ¿verdad? Entonces es un buen momento para que nos quitemos esa timidez que tenemos y podamos hablar y decir y expresarnos, ¿verdad? Entonces, bienvenidas compañeras y espero que les guste el taller. Feliz tarde. Muy buenas tardes, compañeras. Bueno, ya dieron la bienvenida, pero yo quiero darle la bienvenida a Evelyn Blanc. Ella es periodista y coordinadora del Centro Cívitas. Es una ONG que trabaja sobre la libertad de expresión y hoy nos va a estar hablando en aspectos generales, ¿verdad? En este taller que estamos iniciando para la parte de comunicación de nuestro movimiento y vamos a ver como la parte general sobre comunicación y libertad de expresión. Entonces le damos la palabra y le dejamos el tiempo a Evelyn para que comparta con nosotros sus conocimientos y su experiencia también sobre el tema de comunicación y libre expresión. Por favor, Evelyn, entonces, bienvenida. Muchísimas gracias a todas. La verdad es que me hubiera encantado que nos hubiéramos podido ver presencialmente, pero qué maravillosa vía de todos modos para poder comunicarnos en tiempo de pandemia. Y voy a empezar a compartir la presentación para, vamos a ver, para compartir la pantalla. Permítanme un segundito que no tenía esto seteado. A ver. Permítanme un segundito, por favor. Yo lo tengo, si querés lo proyecto. Si me haces favor, porque si no tendría que setearlo ahorita, no me fijé que no está. Perdón por la palabra en Spanglish. Bueno, entonces vamos a hablar de libertad de expresión y esto es muy importante, sobre todo para ustedes, queridas amigas, que han decidido ejercer plenamente su participación ciudadana y su derecho de participación política. Y sobre todo, ¿por qué sí, patriarcado? Está bien, gracias. La siguiente sí. Sobre todo, ¿por qué? Porque vivimos en un sistema, bajo un sistema de dominación de unos grupos, generalmente un grupo que domina a otros muy diversos, que es bastante extendido a nivel mundial, o sea, son contadas las sociedades que no están bajo el yugo de este sistema, y que es un sistema que se ha venido construyendo, pues que tiene profundas raíces históricas, ¿no? Tanto que a veces no entendemos por qué nos comportamos como comportamos, algo de lo que se mencionaba ahorita, por qué las mujeres somos más tímidas o por qué las mujeres hablamos en voz baja, y esto tiene que ver precisamente con este sistema. Y como sistema de dominación, que es el patriarcado, busca limitar las libertades fundamentales, como la de expresión. Y como parte de estas estrategias de dominación que se implementan dentro del patriarcado, está el uso permanente de mensajes como calladita te ves más bonita, ¿verdad? Que es directamente como, por ejemplo, se busca restringir nuestra libertad de expresión, o lo que hemos oído muchas veces de sos una histérica, cuando ustedes expresan algún sentimiento o alguna opinión con fuerza, la forma de acallar es obviamente hacernos sentir de menos, ¿verdad? O el lugar de las mujeres es la casa, que es una de las estrategias discursivas que más se utiliza, por ejemplo, para evitar la participación política de las mujeres. Entonces, el asunto es que recuperar nuestras voces es esencial, ¿verdad?
con acciones que obviamente van a desafiar al patriarcado. Obviamente estamos empezando a ejercer un rol que va a desafiar al patriarcado y vamos a tener que escuchar este tipo de estrategias discursivas constantemente. Pero lo importante es que estemos empoderadas y que entendamos que es nuestro derecho. Siguiente, por favor. Sí. Entonces, como decía, lo importante es que estemos empoderadas. Por razones operativas, como ustedes saben, la Organización de Naciones Unidas divide los derechos humanos en dos grupos. Uno, los derechos civiles y políticos que garantizan que cualquier ciudadano o ciudadana pueda participar en la vida social y política en condición de igualdad y sin discriminación. Otro grupo es el de los derechos económicos, sociales y culturales que incluyen el derecho a la vivienda digna, a la alimentación o al trabajo. Lo que yo quiero decirles, lo que yo quiero relevar es que la libertad de expresión no es un derecho que esté contemplado en estos grupos, porque es un derecho fundamental, es un derecho primario, es un derecho prioritario o preferente, se dice en la jurisprudencia internacional, porque es inherente a la dignidad humana. Vamos a ver las siguientes gráficas para tratar de entender por qué. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí en la primera gráfica vemos a esta mujer que está gritando, ¿verdad? Y sabemos que el grito tiene un profundo sentido de empoderamiento, de liberación, a veces de dignidad. O vemos, por ejemplo, este otro grupo de mujeres que alzan su mano, ¿verdad? Que están en todo caso ejerciendo este otro tipo de libertad de expresión que es con gestos gestual, o vemos estas chicas, por ejemplo, mayas que están aquí. Esta es una imagen muy interesante porque las vemos con sus trajes regionales, pero con su corte de cabello moderno, ¿verdad? Entonces también, digamos, está esta libertad de expresión de la juventud que se opone a la rigurosidad de lo tradicional y que es la forma en que se expresa la identidad joven maya. Vemos también este otro grupo de muchachas con un estilo punk, ¿verdad? Que están expresándose no solo con su voz, no solo con sus gestos, no solo por medio de su vestimenta como tal, sino de toda su imagen, ¿verdad? Y eso también es libertad de expresión. Yo he oído, por ejemplo, en algunas regiones muchas críticas contra las chicas o mujeres mayas que se maquillan o utilizan cierto tipo de accesorios, pero esa también es libertad de expresión, mostrarnos como nosotros nos queremos mostrar con la identidad que nosotros hemos escogido. Esa es nuestra libertad de expresión, ¿verdad? La palabra escrita, ¿verdad? Como el periodismo, como la literatura, etcétera, etcétera, es libertad de expresión. Aquí vemos también el arte, ¿verdad? Aquí está Regina haciendo una presentación artística que dice cómo la mujer a veces se siente sola y desnuda y reprimida. O sea, el arte por medio de la pintura, de la música, todo eso es libertad de expresión, pero incluso el silencio. Cuando nosotros optamos por callar, por no responder, ese también es un derecho protegido dentro de la libertad de expresión. Entonces, todo esto que vemos aquí forma parte de nuestra libertad de expresión en el ámbito individual, que tiene que ver con nuestra identidad ante los demás. Siguiente, por favor. Pero la libertad de expresión no solo tiene una dimensión individual, sino que también tiene una dimensión colectiva. Y esta dimensión colectiva es muy relevante, sobre todo en el caso de nosotras las mujeres, ¿verdad? Porque tenemos identidades compartidas. Identidad compartida como
en primer lugar por el sexo, o también puede ser que por el género, a pesar de nuestras diversidades, ¿verdad? Entonces, la dimensión colectiva también tiene que ver con las formas de comunicación de grupos, de colectividades. Por ejemplo, aquí vemos en esta otra gráfica una chica que está frente a un micrófono, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el periodismo comunitario en Guatemala o la comunicación comunitaria en Guatemala son derechos que deberían estar protegidos por el Estado guatemalteco y no perseguidos, ¿verdad? Entonces, la expresión que tiene que ver con nuestra identidad cultural, etcétera, etcétera. Entonces, esta dimensión de la libertad de expresión colectiva es muy relevante porque ahí se cruzan muchas identidades y en ese ámbito la libertad de expresión se cruza con otros derechos específicos, como por ejemplo derechos de las mujeres, derechos de los pueblos indígenas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahí es donde hay un cruce y se garantizan las libertades de expresiones específicamente para las colectividades. Siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué en el derecho internacional la libertad de expresión es considerada un derecho preferente? Primero, porque protege el derecho individual de cada persona a pensar por sí misma y a compartir con otros informaciones y pensamientos propios y ajenos, ¿verdad? Ustedes saben que la palabra, por ejemplo, la palabra persona, no tiene la misma connotación que ser humano o ser humana, ¿verdad? Porque persona viene del griego personare. Personare era la máscara que se ponían los artistas del teatro griego y esa máscara tenía un mecanismo de amplificación de la voz. Entonces, la palabra persona realmente el significado es la expresión de la voz nuestra ante los demás, es ser ante los demás. Entonces, si nosotros no ejercitamos nuestra libertad de expresión, tenemos ese derecho no protegido de la libertad de expresión, es muy difícil que los demás interlocuten con nosotros de la manera en que debería ser, considerando cómo somos, cómo es nuestra identidad, qué es lo que queremos, qué es lo que estamos diciendo, que podamos entendernos entre nosotros. La otra función de la libertad de expresión tiene con el ejercicio pleno a expresar las propias ideas y a circular la información disponible y deliberar de manera abierta y desinhibida sobre asuntos que nos conciernen, a todos, es condición indispensable esto para la consolidación, el funcionamiento y la preservación de los regímenes democráticos. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que la libertad de expresión es fundamental para la participación ciudadana y política. Y por eso es que una acción de los gobiernos totalitarios o autoritarios es callar las voces de disidencia. Y por eso es que una acción de los grupos de poder que dominan en el patriarcado es callar las voces de las mujeres, ¿verdad? Porque también la libertad de expresión es un vehículo para el ejercicio de otras libertades y derechos como el de la participación política. Y sin esa libertad de expresión no hay democracia posible, ¿verdad? Este es el punto fundamental. No hay democracia posible. Como decía, la libertad de expresión también es un mecanismo esencial para el ejercicio del derecho a la participación, a la libertad religiosa, a la educación, a la identidad étnica o cultural y por supuesto a la igualdad, no solo entendida como el derecho a la no discriminación, sino como al derecho de goce de ciertos derechos sociales básicos. Y es lo que decíamos, por su rol instrumental, este derecho de la libertad de expresión se ubica en el centro del sistema de protección de los derechos humanos del hemisferio. Porque todo parte de acá, ¿verdad? No hay posible cumplimiento del derecho a la educación
sin libertad de expresión, o la libertad religiosa sin libertad de expresión, o identidad étnica sin libertad de expresión, porque ¿cómo vamos nosotros a ser ante los demás si no podemos expresar nuestras voces y nuestro pensamiento? Yo no sé si hasta aquí alguien quiere comentar algo brevemente. Si no, pues seguimos. La compañera Petrona quiere preguntar. Perdón, adelante compañera Petrona y después compañera Juana y también Rosario. Adelante, brevemente, por favor. Sí, ante todo, hacer el análisis también de que dentro de la expresión del libre pensamiento existe divergencias, porque a veces, por decir la verdad, a veces no se nos atiende en las instituciones gubernamentales como deberían de atendernos. A veces se nos discrimina, nos dejan esperando 4 horas, 5 horas. Es el premio a haber señalado el error gubernamental local. Entonces, pero las que estamos dispuestas a correr riesgos, pues aquí estamos y aquí estaremos. Muchas gracias. A usted, compañera Juana. Sí, sí, compañera, de la expresión libre, por mi parte, nunca nos dejan, como dice la compañera, en los gubernamentales, en las municipalidades, en todo lo que es occidental, no te deje, aunque uno tiene problema, te dejan resolver tu problema hasta los 4 o 5 años. A veces lo deja allí uno plantada, a veces ya solo regaño porque uno no hace nada en la casa. Pero yo por mi parte siempre me tengo que estar ahí o fuerte o más que todo, tengo que enfrentar todo eso. La lucha como mujeres, tengo que seguir la lucha porque si no seguimos la lucha, nunca avanzamos. ¿Qué vamos a dejar por los futuros que vienen? Porque sabemos, tenemos lo presente, lo futuro. Entonces, yo tengo mis hijas y yo lo tengo que a luchar y así, gracias. Gracias, compañera Rosario. Muchas gracias por la oportunidad. Buena tarde a todas. A mí realmente este tipo de temas me parece muy interesante porque empezamos a hacer un análisis acerca del contexto de nuestras vidas. Para todas aquellas personas que en algún momento, todas las mujeres que hemos crecido de pronto en familias o en sistemas en donde siempre pensamos que no podíamos hablar, o en donde pensábamos que si hablábamos fuerte nos iban a regañar o algunas nos pegaban, ¿verdad? Entonces, como ya usted lo ha manifestado, esto es un sistema que realmente es histórico y es profundo, y para que podamos nosotras en algún momento perder el miedo a hablar, a expresar lo que pensamos o sentimos, yo creo que es muy importante justamente lo que acabamos de hacer en los procesos del movimiento, que es la autosanación, ¿verdad? O aprender a querernos, aprender a reconocer nuestro valor, nuestro poder, ¿verdad? Entonces, una de las cosas importantes que yo quería como decir en esta primera parte de lo que usted nos comparte es qué bueno es poder tener espacios como este en donde reconocemos nuestro valor, nuestro poder, pero además también empezamos a reflexionar de lo mucho que podemos hacer y de todo lo que tenemos a nuestro alrededor y muchas veces no nos damos cuenta. Entonces a mí me parece muy interesante el tema y muchas gracias por la oportunidad. Me alegro, muchísimas gracias por las opiniones y sí, no cabe duda que es difícil para nosotras como mujeres ejercer nuestro derecho a la libre expresión en contextos tan machistas y aquí nos afecta a todas, a unas quizás más que otras, pero a todos nos afecta y por eso es que nuestra determinación tiene que ser fuerte y estar convencidas de que nos asiste el derecho y que por los derechos, estimadas amigas, en este país, sobre todo en este país, se pelea, ¿verdad?
Muchas gracias. Entonces, Sandra, te voy a agradecer si tú puedes poner la presentación en la... Muchas gracias. Bueno, quiero comentarles que hay en términos de libertad de expresión, toda la legislación internacional es una legislación que se ha desarrollado más bien recientemente y el continente americano ha sido un escenario que ha aportado mucho, precisamente por toda la historia de dictaduras que hemos tenido. Entonces, en términos de ese desarrollo y de desarrollo de la jurisprudencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Relatorías de Libertad de Expresión de Naciones Unidas y de la CIDH han indicado que hay discursos especialmente protegidos. Y esto tiene que pesar cuando se juzga un caso. Lamentablemente en Guatemala los operadores de justicia no siempre están actualizados y ese es otro trabajo que hay que hacer. Pero en principio, todos los discursos protegidos por el derecho a la libertad de expresión, independientemente de su contenido y de la mayor o menor aceptación social y estatal con la que encuentren, incluyendo las expresiones ofensivas. O sea, la libertad de expresión ya toda es protegida. Y a veces aquí en países como Guatemala nos cuesta entender mucho, porque alguien nos insulta. Y decimos, no, y es que me insultó y entonces yo lo voy a llevar a juicio. Pero fíjense que incluso el insulto es un discurso protegido por la libertad de expresión. Y se quiere que la libertad de expresión sea tan absoluta que incluso se ha recomendado que figuras legales como la injuria, la calumnia y el desacato sean erradicadas de las constituciones. Y hay países que ya lo han hecho. Me parece que Argentina es uno de esos países donde ya no existe, donde las personas no pueden demandar a alguien que lo difama porque dice, ok, esta libertad de expresión se trabaja con más libertad de expresión. Entonces, la opinión general de los sistemas universal e interamericano de derechos humanos es que se debe restringir lo menos posible. Entonces, discursos protegidos son la expresión oral en el idioma que se elija, la expresión escrita o impresa en el idioma que se elija, la expresión simbólica o artística en cualquier forma que se manifieste, la difusión de ideas, pensamientos, opiniones, relatos, información y otras formas de expresión por cualquier medio de comunicación que se elija. Fíjense que en este numeral, en este acápite D, por ejemplo, aquí es donde se configura todo lo que conocemos como ejercicio periodístico, ¿verdad? Difusión de ideas, pensamiento por cualquier medio de comunicación que se elija. Y entonces, por ejemplo, el ejercicio periodístico, el ejercicio de opinión son derechos de todas las personas. En la Declaración de Derechos Humanos dice todo individuo, porque claro, hay que modificar también eso para que el lenguaje sea incluyente. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros como personas tenemos derecho a trasladar, difundir ideas, pensamientos, opiniones, relatos, información y otras formas de expresión por cualquier medio de comunicación que se elija. Y esto fundamenta, por ejemplo, el periodismo comunitario en Guatemala, ¿verdad? Por el derecho colectivo que hay de las comunidades a expresarse y porque es un derecho además reconocido para toda persona. También discurso protegido, la búsqueda, obtención y recepción de información, ideas y opiniones y otras formas de expresión, incluidas aquellas que están en el poder del Estado. Esto es algo que fundamenta también la llamada ley de acceso a la información pública en Guatemala, ¿verdad? Porque no podemos fiscalizar el Estado si obviamente no podemos saber cuál es la información que obra en poder del Estado. También es discurso protegido la posesión de informaciones o materiales expresivos impresos o en cualquier otra forma susceptible de tenencia, su transporte, fíjense el alcance, no es solo tenerlos, es poder transportarlos y poder distribuirlos. Y esto se abarca todos los ámbitos de la difusión, ¿verdad?
la web, los medios impresos, los medios audiovisuales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto está protegido por la legislación interamericana y universal que según la Constitución de la República de Guatemala es preeminente sobre el derecho local. Siguiente, por favor. Pero algo que en lo que quería hacer énfasis es que hay discursos que son especialmente protegidos, ¿verdad? Y fíjense ustedes, el primero, el discurso político y sobre asuntos de interés público. ¿Y cuál es la realidad que estamos viviendo actualmente en Guatemala? Es que actuar en vigilancia de la libertad de expresión nos permite medir el grado de opacidad de los gobiernos, de autoritarismo, de totalitarismo de los gobiernos. Lo que estamos viendo en Guatemala es que se está persiguiendo, por ejemplo, a periodistas y a organizaciones que están hablando sobre asuntos de interés público, aun cuando este es un discurso que debería ser especialmente protegido por el Estado. El discurso sobre funcionarios públicos y candidatos a ocupar cargos públicos, porque obviamente sin esa protección no habría democracia, ¿verdad? Los discursos que configuran elementos fundamentales de la identidad o la dignidad personales como el religioso. Cuando se comienza a reconocer la relevancia de la libertad de expresión, recuerden que se comienza también en el marco de reconocer la libertad de religión y de conciencia, ¿verdad? Porque obviamente hubo un peso muy grande de algunas religiones en la construcción histórica en detrimento de otras. Entonces también este reconocimiento de la libertad de la identidad o de la religión está muy ligado a los inicios de todo lo que es libertad de expresión. Ahora, como libertad, la libertad de expresión tiene algunos límites, ¿verdad? Y ha habido de cara a lo que se ha visto en el continente americano, sobre todo, algunas restricciones o algunas consideraciones especiales. Vamos a ver, por ejemplo, esta consideración especial, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el principio 11 de la Declaración de Principios, el numeral 11 de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión, que es una declaración que yo les recomiendo que quienes puedan la busquen en internet y la lean porque extiende mucho el concepto inicial de lo que está en el articulado básico de la Declaración de los Derechos Humanos. Este señala que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos, generalmente conocidas como leyes de desacato, atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información. Entonces, cuando nos referimos a crítica de la acción de los funcionarios públicos o a trasladar información de interés social sobre los funcionarios públicos, la recomendación de las relatorías es la máxima tolerancia de los funcionarios públicos, porque eso no constituye una actitud delictiva. Y entonces vemos que en países como Guatemala, lo que muchos funcionarios públicos están haciendo, o sus familiares más cercanos, es criminalizando periodistas o denunciando periodistas para callarlos, ¿verdad? Pero nosotros, como la libertad de expresión es un derecho de toda persona, nosotras como mujeres organizadas, tenemos que tener pleno conocimiento que estamos amparadas en derecho cuando ejercemos la crítica o señalamientos a funcionarios públicos. El discurso periodístico también es especialmente protegido y es condenada la censura por cualquier medio. Siguiente, por favor. Hay consideraciones, como yo les decía, especiales del sistema interamericano, ¿verdad? Sobre todo para el uso de tipos penales
que se usa para restringir la libertad de expresión. Aquí menciona, por ejemplo, terrorismo, que es algo que escuchamos mucho en nuestro país, ¿verdad? Aquí nos está pasando lo que nos pasa a las mujeres, aquí a los periodistas, ¿verdad? A ellos les dicen, ustedes son terroristas porque dijeron algo, y a nosotros nos dicen, ustedes son histéricas, ¿verdad? O también dicen, ustedes traicionan a la patria porque no quieren que haya desarrollo, y entonces porque nos están criticando y eso afecta la imagen del país, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, la CIDH considera que no es violatorio, dice, resulta abiertamente violatorio al derecho a libertad de expresión usar ese tipo de discursos para judicializar a personas que expresan o difunden opiniones opuestas a la de los gobiernos o posiciones críticas respecto de políticas gubernamentales. Entonces, si las leyes funcionaran como debieran funcionar en Guatemala, ¿verdad? Esto sería condenado. Lo que está pasando aquí es que, por el contrario, lo que se hace y ahora están usando mucho la Fiscalía de las Mujeres, es muy lamentable que ese logro histórico de las mujeres esté siendo utilizado para criminalizar, ¿verdad? Lo que se hace aquí de parte del Estado es criminalizar desde el Estado a quienes, a defensores de derechos humanos y periodistas y defensoras. También considera que la criminalización de la protesta social tiene efectos nocivos para la democracia y no debe ser permitida, ¿verdad? Entonces, es importante que sepamos las mujeres que cuando hacemos protesta social estamos en derecho y que no debe ser permitida la criminalización. Y esto es algo que nosotras como ciudadanas tenemos que empezar a exigir al Estado y tenemos que contarle al resto de la sociedad, ¿verdad? Que lamentablemente el discurso del poder ha sido muy, muy fuerte de criminalización y mucha gente piensa que en efecto aquí lo que pasa es que hay izquierdosos y terroristas en vez de ver que lo que hay somos personas ejerciendo nuestros derechos y que son derechos especialmente protegidos. También considera que una de las formas de censura indirecta es la utilización de la facultad estatal de asignación de recursos públicos como subsidios de radio y televisión para premiar a los medios condescendientes con las autoridades y castigar a los medios independientes o críticos. Y esto lamentablemente sucede en Guatemala. En Guatemala hay censura indirecta. Muchas de ustedes, no sé si todas, habrán escuchado del llamado monopolio de Ángel González, el monopolio de medios que tiene la mayoría de canales de televisión abierta, tiene muchas frecuencias de radio, tiene televisión digital, pero lo más grave es que no solo se premia al monopolio dándole enormes cantidades de publicidad del Estado, millonarias cantidades, sino dándole contratos. Entonces, desde hace muchos años, el monopolio de Ángel González domina las oficinas de comunicación social de los gobiernos y así es como ejerce censura indirecta sobre la prensa, ayudando, colaborando a acallar unos temas y relevando temas que no nos interesan realmente como ciudadanos y ciudadanas. También la Comisión Interamericana resalta la relevancia del derecho de acceso a la información y a la información pública, porque obviamente si no tenemos, si no podemos acceder a la información en poder del Estado, no podemos fiscalizar lo que el Estado hace. Y aquí es muy importante considerar, porque esto es especialmente relevante para las mujeres, ¿verdad? Saber cómo el Estado está trabajando o no está trabajando en función de nuestros derechos, saber qué es lo que el Estado está generando, cuánto el Estado está designando a políticas públicas, al cumplimiento, a la institucionalidad, etcétera. Este es un derecho que está garantizado, hay una ley específica en Guatemala y también toda la institucionalidad estatal e incluso la privada que ejecuta fondos del Estado debería estar informando. Lamentablemente, pues no se ha logrado ese cumplimiento
y cada vez hay más opacidad, sobre todo en estos años del gobierno de Yamatei, se ha incrementado la opacidad de las acciones de la administración pública. Siguiente, por favor. Antes de entrar al articulado, no sé, compañeras, si alguna de ustedes quiere comentar algo sobre lo que hemos platicado. O quisiera preguntar algo sobre libertades de expresión. Antes de seguir con la presentación, déjenme decirles que la libertad de expresión tiene muchos derechos conexos específicos, como vimos, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho y muchos derechos conexos que limitan también, ¿verdad? El derecho a la honra, el derecho de acceso a la información, el derecho a saber, el derecho a la verdad. O sea, cuando hablamos de libertad, hablamos de los postulados filosóficos, y cuando hablamos de derechos, hablamos de las normas específicas que regulan esas libertades. Entonces, es un montón de derechos conexos que están relacionados con la libertad de expresión y que lo que buscan es que seamos dignos y dignas como personas, que podamos expresarnos libremente nuestro pensamiento, cómo somos, cómo vemos el mundo, cómo lo entendemos, pero además que podamos expresarnos como colectivos sociales que generan derechos específicos. Entonces, seguimos, si quieren, compañeras. Sandra, si fueras tan fina de poner la presentación en lo que sigue. Ok, vamos a ver el articulado fundamental de la libertad de expresión. ¿Dónde está regulado esto en la legislación internacional que es preeminente a las leyes guatemaltecas? Primero, la Declaración de los Derechos Humanos, ¿verdad? El artículo 19. Todo individuo, y aquí es donde les digo que hay que hacer cambios para lenguaje incluyente, toda persona, tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye no ser molestado a causa de las opiniones, investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Eso está en el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos, que fue, como ustedes saben, promulgada en 1948. Y por eso es que ya necesitamos ahí hacer un lenguaje incluyente. El artículo 28 dice, toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Fíjense que esto es muy importante. Hace unos 30 años surgió dentro de lo que se llamó el Movimiento de Países No Alineados un reclamo porque había grandes transnacionales de difusión de información que invadían los espacios culturales y se creaba un problema de desequilibrio informativo. Entonces mirábamos grandes cadenas y todavía las miramos como CNN, etcétera, etcétera, dominando sobre los espacios informativos, pero no teníamos noticias o agencias de noticias sobre lo que estaba pasando en nuestras comunidades o con nuestras comunidades étnicas, culturales, etcétera, etcétera. Y entonces la UNESCO encargó un estudio. El estudio finalmente se llama Un Solo Mundo, Voces Múltiples. Y este estudio de la UNESCO efectivamente reveló que había un grave desequilibrio en términos de la información que se recibía a nivel mundial y que era importante establecer esto, un orden social e internacional nuevo para que
hubiera ese conjunto de voces participando en los sistemas informativos a nivel mundial. Y para que ustedes vean la relevancia política que tiene la libertad de expresión, los primeros que se opusieron y se salieron de la UNESCO ante la propuesta de este informe que hizo un irlandés, Sean McBride, se salieron de la UNESCO Estados Unidos, Gran Bretaña y Japón, si no me equivoco, porque dijeron, no, nosotros no queremos saber nada de esto, ¿verdad? No queremos saber. Y no solo se salieron, sino le retiraron el financiamiento. Y esa propuesta y el documento es realmente muy hermoso, esa propuesta de un nuevo orden social mundial de la comunicación quedó en el basurero, ¿verdad? Y lo que seguimos teniendo es un sistema donde unas voces a nivel mundial son preeminentes sobre las otras. Y eso impacta profundamente en las culturas y en las personas acerca de cómo entendemos y vemos el mundo y de lo que es importante. Y lamentablemente en ese dominio quedan callados numerosos colectivos. Y yo siempre he dicho que en Guatemala tenemos una riqueza cultural tan enorme que no conocemos a profundidad. Y es porque numerosas poblaciones no han tenido la oportunidad de hacer escuchar sus voces. También el artículo 29, numeral 2 de la declaración dice, en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por ley, con el fin único de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, el orden público y el bienestar general en una sociedad democrática. Y aquí pongo yo, la declaración reconoce como un derecho humano realizar un ejercicio periodístico configurado en el párrafo 1, lo que les decía anteriormente. Esto es derecho de toda persona. No ser molestada a causa de sus opiniones, investigar y recibir informaciones, opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Ustedes como movimiento de mujeres tienen derecho pleno a manejar, por ejemplo, sus propios medios de comunicación para trasladar sus discursos propios. Siguiente, por favor. Vamos a ver la Convención Americana de Derechos Humanos. Es bastante similar a la Declaración Universal, porque de hecho la Convención Americana surge unos meses antes, fíjense ustedes, surgió antes la Convención Americana que la Declaración Universal. Entonces, aquí estamos viendo, no voy a repetir, ¿verdad? Más que algunas cosas como no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales, particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o en seres y aparatos usados en la difusión de información o por cualquier otro medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas o opiniones. Aquí es donde vamos a ver vamos a empezar a ver dónde están los límites, porque si no sería libertinaje, no libertad, ¿verdad? Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por ley a censura previa, con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia. O sea, aquí es donde se dice, sí, la legislación internacional tiene que haber censura previa en caso de espectáculos públicos, porque obviamente hay contenidos que la niñez y la adolescencia está en una etapa de madurez que no puede entender, ¿verdad? Y entonces aquí sí hay una restricción clara. También está prohibida por ley toda propaganda a favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar
contra cualquier persona o grupo de personas por ningún motivo, incluso los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. Aquí hay entonces otras limitaciones claras. La propaganda en favor de la guerra, la apología del odio nacional, racial y religioso, ¿verdad? Que constituya incitación a violencia o cualquier otra acción similar contra cualquier persona o grupo de personas, ¿verdad? Y aquí inclusive raza, color, religión. Todo eso es un discurso, con lo que se llama un discurso no protegido o una limitación a la libertad de expresión. Luego vemos que en la legislación nacional, por ejemplo, la protección a la niñez está en la ley Pina también, ahí se habla de proteger la identidad de niños y niñas cuando se toman, por ejemplo, en la divulgación de fotografías, por ejemplo, de personas que han sido víctimas de abuso, también está en la legislación que protege los derechos de la mujer. O sea que todos esos límites son establecidos por una sencilla razón. Cuando se viola el derecho de los demás, el derecho a la seguridad, el derecho a la identidad, el derecho a la expresión religiosa, los derechos como colectivos étnicos específicos, etcétera, etcétera. Ahí es donde están establecidos los límites de la libertad de expresión. Y también se regula en términos de libertad de expresión y lo anterior, porfa, solo terminar. Que se regula, aquí está, El artículo 14 de la Convención regula el derecho de la rectificación y respuesta por la publicación de informaciones inexactas o agraviantes. Entonces, aquí es una consideración especial, ¿verdad? O sea, no vamos a meter presos a los periodistas que publican información errada, imprecisa, sino que se regula un derecho de rectificación y respuesta. Entonces se establece un mecanismo para impedir la vulneración de la libertad de expresión. Siguiente, por favor. En Guatemala, la libertad de expresión queda reconocida en el artículo constitucional 35, ¿verdad? Y aquí, pues me imagino que ustedes van a tener acceso a esta presentación y ustedes pueden pulsar el enlace para ver todos los postulados. Además, es importante considerar que el artículo constitucional 46 establece la preeminencia del derecho internacional sobre el interno, lo que yo les decía, hay todo un desarrollo de legislación internacional en materia de libertad de expresión que es preeminente sobre el derecho interno, porque el derecho interno realmente no está muy desarrollado en términos de la libertad de expresión, lo que hay debe ser revisado, es muy fundamental. Entonces, por ejemplo, no hay delitos establecidos contra quienes quieren de alguna manera atentar contra el ejercicio periodístico o el ejercicio comunicativo de cualquier organización. Y todo esto, pues obviamente no hay institucionalidad desarrollada porque no hay marcos legales, entonces falta desarrollar mucho. Para regular más, en 1966 fue emitida la Ley de Emisión del Pensamiento, Decreto 9 de la Asamblea Constituyente, ¿verdad? Que ya tiene también todos los postulados. Esta Ley de Emisión del Pensamiento realmente se centra mucho en regular el funcionamiento de la prensa tal y como se le entendía en aquella época. Es otra ley que ya debería ser realmente revisada. Y siguiente, por favor. Sí, la normativa sobre libertad de expresión también está inserta en el artículo constitucional 5, que reconoce el derecho de opinión.
el 30, que establece el principio de publicidad de los actos administrativos, salvo cuando se trate de asuntos de seguridad nacional o datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencialidad. Esto es, por ejemplo, cuando se están desarrollando investigaciones de algún tipo que se proporcionan datos a funcionarios públicos y obviamente esos datos no pueden ser revelados. Este principio y el de habeas data contemplado en los artículos constitucionales 30 y 31 son desarrollados luego en la Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto 57/2008. Cabe mencionar con especial énfasis el artículo constitucional 130 que prohíbe los monopolios y los privilegios, y el artículo 340 del Código Penal que establece multas y penas de prisión a quienes incurran en acciones monopolizadoras. Yo no sé si alguna de ustedes quisiera compartir aquí si ha hecho uso de la Ley de Acceso a la Información Pública, cuál ha sido su experiencia. ¿Ninguna ha hecho uso? Sería interesante hacer un ejercicio colectivo, ¿verdad? Para ver cómo está funcionando el mecanismo, qué respuestas recibimos las mujeres. Creo que sería muy pertinente de pronto hacer un ejercicio sobre algún tema de interés de ejecución de fondos públicos. Silvia Conos parece que sí ha usado la ley. Lo puso en el chat. Aquí no, si nos puede compartir, o no sé si tiene acceso a micrófono. Ahorita le activo el micrófono a la compañera Silvia. Gracias. Sí, compañeras, yo lo he utilizado porque realmente nosotros trabajamos lo que es auditoría social y pues precisamente estoy en una reunión que estamos ahorita en un diálogo. Entonces, nosotros trabajamos lo que son los presupuestos en cada municipio de aquí de Sodolá. Estamos trabajando la ley de acceso a información pública, donde todo eso nos sirve para ver qué es lo que nos afecta a las mujeres en lo que mandan de los presupuestos, porque realmente no tenemos proyectos para mujeres específicamente, pero sí tenemos un incentivo, pero realmente las municipalidades dicen de que el adoctrinamiento que ponen dentro de las comunidades también es de nosotros. Entonces la ley de acceso a información pública, si usted va a una municipalidad y solicita información, no le dan, o sea que la ley está, pero no la cumplen, porque ningún ente del Estado lo cumple, pero nosotros sí lo estamos utilizando. Y ahorita las municipalidades aquí en Sololá ya tienen una unidad de información pública por lo que nosotros hemos hecho y hemos trabajado. Eso que es mi experiencia a lo que voy. Muchísimas gracias, Silvia. Gracias por su información. En efecto, como les digo, ha habido un retroceso. Incluso esta lucha ciudadana que se hizo para que fuera establecida la unidad de información pública, esa era una obligación del Estado. El Estado guatemalteco, cuando se hizo la ley, ahí mismo ellos se comprometen a establecer las unidades de información pública como parte del mecanismo de acceso a la información en poder del Estado. Pero si ustedes hablan, por ejemplo, con la unidad encargada en la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, lo que les van a decir es eso, es que hay un grave retroceso en términos de que el Estado cumpla su obligación de informar según lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública. Hay una pregunta, Evelyn, ¿qué se hace cuando no se les da información, cuando no reciben la información a la que tienen derecho? Sí, lo que se hace es precisamente poner
o colocar una denuncia ante esta unidad creo que es una dirección, perdón, ahorita no me recuerdo exactamente, de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos. Y la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos lo que debería es analizar el expediente para ver si qué ha pasado y si lo que corresponde es una sanción administrativa o enviar el caso a juicio. ¿Qué es lo que pasa en realidad en el país? Que hay centenares de denuncias y centenares de requerimientos de información de municipalidades y otras oficinas. Los que menos cumplen su obligación de informar son las municipalidades. Entonces, la oficina de procurador no se da abasto. O sea, hay como un dique ahí que las denuncias van pasando poco a poco porque todo eso obviamente tiene que ver con recursos. Nosotros como Civitas participamos en la discusión de la Ley de Acceso a la Información Pública y como 10 años antes que se aprobara tuvimos un momento ventajoso y logramos estar ahí cuando la ley se aprobó, ¿verdad? Y metimos 8 sugerencias. Primero tuvimos que lograr que los diputados se pusieran de acuerdo en avalar una sola propuesta. Metimos como sociedad civil 8 propuestas, fueron aceptadas 7. Entre estos, que no se negara información en casos de investigación de delitos de lesa humanidad. Pero lo que no logramos es que se creara institucionalidad que velara por el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información y que además trabajara con el Estado en la formación de la cultura de rendición de cuentas y de transparencia. Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque al final y al cabo dijeron, no vamos a crear más institucionalidad, le tiraron la bolita al Procurador de los Derechos Humanos y como sabemos ahora más que nunca, ahora menos que nunca tiene presupuesto, ¿verdad? Entonces, obviamente, llegan los reclamos y los van procesando como pueden o no. Ese es el problema en Guatemala. No sé si hay otra pregunta al respecto. ¿Me permitís, Evelyn? Pues yo quería un poco, en algún momento hablaste de que no son permitidos los monopolios en este área. Y solo quería pues compartir la información a partir de que nosotros estando en el Congreso hicimos un trabajo para lograr la aprobación de la ley de radios comunitarias. La secretaría que maneja, digamos, o controla en el Estado, que es la CIT, en una reunión finalmente nos dijo que ya no había espacio. Mira. ¿Verdad? Entonces fue una cosa asombrosa que el de la CIT nos llegara a decir a los diputados que ya no hay espacio, que todo el espacio electromagnético está dado. Y entonces ahí salió una discusión referente a que Emisoras Unidas y estas redes de radios, como dijiste, los de Ángel González, que es la Sonora, por ejemplo, tienen acaparado, así como los oligarcas tienen acaparada la tierra, ellos tienen acaparado el espacio electromagnético. Y entonces, aunque no lo usan completo, lo tienen acaparado. Y hay que decir que ellos empezaron con eso, se los regalaron prácticamente el ejército en los años 60 y 70. Y ellos no pagaron nada, hasta después empezaron con el pago que tienen que hacer. Entonces ahora cualquier radio comunitaria que quiere accesar en el momento en que sale alguna posibilidad de tener espacio, tendría que pagar mucho dinero. Y por eso las radios comunitarias, primero, no tienen acceso. Segundo, estas redes son las que se encargan de perseguir. Hay una persecución a las radios comunitarias, ¿verdad? Diciendo que están metiéndose en el espacio privado. Entonces, solo quería decirlo porque efectivamente lo que estamos viendo es que en el estado de Guatemala y
los medios comunes que deberían de ser propiedad del Estado y por tanto uso de toda la población, ha sido acaparado, ¿verdad? Y por ejemplo, Emisoras Unidas, su dueño es un militar, ¿verdad? Entonces ha sido acaparado por los mismos de siempre, ¿verdad? Que tienen acaparado, y esto también estaba la discusión de la 5G, de la señal 5G, que ellos dijeron que no que no era cierto que la señal iba a abrir más campo, pero realmente sí es cierto. Es decir, lo que nosotros sabemos es que una persona que tenga una señal se le cuadruplica. Es decir, tú tienes una señal y entonces con la 5G se te vuelve 4 señales. Y entonces, si ellos tienen acaparado 10, ahora tienen 40, ¿verdad? Y ese espacio no se cedió a las radios comunitarias. Entonces, para que veamos que al igual que la tierra la acaparan, al igual que son pocos los propietarios de tierra y al igual que han despojado de las tierras comunitarias a las poblaciones, de la misma manera a la población nos han despojado del espacio electromagnético. Y por eso las radios comunitarias no solo no tienen acceso, sino además son perseguidas. Y yo lo quería poner porque es también para que nos demos cuenta todo lo que tenemos que cambiar, y en el caso de en el caso de que llegáramos a la Asamblea Nacional Constituyente, por supuesto que las radios comunitarias tienen que quedar a nivel de un reconocimiento constitucional. Gracias. Totalmente, Sandra, y porque lo comunitario en Guatemala casi siempre está referido con exclusividad a la condición étnica, pero las mujeres también somos una comunidad. Las mujeres también tenemos derecho a tener radios comunitarias. Entonces, estamos peleando por el derecho en realidad de todas y todos los habitantes del país a tener derecho de acceder a la radio como comunidades, ¿verdad? Específicas, culturales, etcétera, etcétera. El término comunitario es realmente muy amplio. Y sobre lo que decía Sandra, se esperaba para estos días, ojalá llegue este año todavía, una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que es muy relevante, no solo para el caso de Guatemala, sino para el caso de América Latina interna. Y es un caso que viene de Guatemala, un reclamo de radios comunitarias. Y entonces, por ejemplo, para mejor juzgar en este caso, se ha pedido al Estado guatemalteco un inventario de frecuencias con el fin de poder determinar, ¿verdad? Si es cierto, como dice el Estado, que no hay espacio, o si existe este fenómeno de acumulación de frecuencias. Yo creo que el Estado de Guatemala no lo va a entregar, y es muy posible que el Estado de Guatemala sea condenado por la Corte Interamericana. Y va a ser una sentencia que va a haber que seguir, muy especial, que es fundamental para muchos países de América Latina, pero sobre todo para Guatemala, porque estas son herramientas de lucha que nos son proporcionadas también, ¿verdad? Belinda Herrera quiere hablar. Sí. Belinda. No sé si tuvo problemas. Compañera, le sale un mensaje que dice iniciar audio en letras azules. Presionemos ahí, por favor, para poder encender el micrófono. Parece que no tiene buena señal porque no sale la cámara tampoco.
O que nos escriba por el chat y miramos, tal vez es más fácil para ella. No sé si le damos un tiempito o seguimos, ¿qué dicen? Seguí y lo retomamos. Bueno, entonces, vamos a ver. Entonces te voy a pedir, Sandra, disculpa que te moleste tanto. Te prometo que la próxima seteo esto. Es la siguiente a esta. Siguiente a esta. Ok. Esto es algo en lo que quiero detenerme un poquito y ya vamos a terminar. Y es esto, el reto, que de la libertad de expresión a la comunicación incluyente hay mucho camino, ¿verdad? Y esto es bien importante que lo entendamos como mujeres que estamos haciendo propuesta política. ¿Por qué? Porque podemos pensar que nos expresamos libremente y podemos hablar y hablar y hablar por aquí y para allá sin estarnos comunicando, ¿verdad? Entonces la comunicación supone que la persona que recibe nuestro mensaje nos está comprendiendo y obtenemos una respuesta de esta persona, ya sea negativa o positiva. Inicialmente, cuando se armó el modelo famoso de comunicación de un señor que se llama Laswell, decía, bueno, que el mensaje, emisor, receptor, mensaje, patati pataya, y así es como se produce la comunicación, decía este teórico residente en Estados Unidos en ese entonces, pero vinieron dos teóricos latinoamericanos, ¿verdad? Y dijeron, no, señor Laswell, la comunicación se produce hasta que el receptor recibió y entendió el mensaje. Y entonces, ¿esto qué supone? Supone que las mujeres en Guatemala, con todos esos ruidos que tenemos a nuestro alrededor, que nos dicen que somos histéricas, que mejor nos callemos, que estaríamos mejor en la casa y no hablando babosadas, con todos esos ruidos. Tenemos la enorme tarea y el enorme reto de comunicar, sobre todo en este campo de la acción política. Comunicar y convencer de manera que la comunicación que hagamos sea incluyente, abarcativa, llegue a todas y a todos con respeto. Entonces, imagínense ustedes qué reto tan grande que nos estamos proponiendo. Y por eso es que la comunicación social se ha estructurado también como un campo profesional. Hay muchos profesionales que están buscando la manera de cómo comunicar un mensaje efectivamente, ¿verdad? Y bueno, espero que nosotros sigamos en este camino viendo cómo encontramos nuestras voces habiendo entendido nuestros derechos, nuestro derecho a expresarnos individualmente, ya sea mediante nuestra imagen, peinado, maquillaje, vestimenta, como nosotros nos queramos vestir, como nos querramos expresar, pero también en lo que hablamos ante nuestros círculos o ante la colectividad, en lo que escribimos, en lo que opinamos, en lo que callamos, en lo que decidimos callar, que todo eso es nuestro derecho de libre expresión, que nos permite la participación política. Entonces, importante entender todo este ámbito tan extenso de la libertad de expresión, pero importante entender que el reto de la comunicación es también igual de grande que el reto de ejercer en este país la libertad de expresión. Yo no sé si alguien quiere compartir algo más respecto a esto último. Si ustedes, Sandra, de alguna manera han trabajado algo sobre comunicación. Como dijo Magda, este momento es digamos, como el principio de este proceso de formación de vocerías, pero quisimos hacer este taller en general
porque consideramos que esta información es fundamental que todas la manejemos, independientemente que ya los próximos 2 talleres son las voceras, ¿verdad? Tenemos ya un listado, pero las compañeras que quieran inscribirse pueden hacerlo. Porque, como dijo Magda al principio y como tú estás diciendo, el reto que nosotras tenemos es comunicar, digamos, esta propuesta que estamos construyendo, ¿verdad? Que como lo hemos dicho, la idea del poder constituyente va acompañada del poder destituyente, es quitarle la legitimidad a un sistema que nos oprime, que no nos da espacio, etcétera. Entonces, para nosotras construir lo nuevo, necesitamos abrirnos camino y por tanto, este ámbito de la comunicación es fundamental. Como escuchaste al principio que Hugo explicó, pues tenemos canal de YouTube, o sea, tenemos Facebook, tenemos instrumentos de comunicación, pero nos hace falta entonces la palabra y la palabra diversa. En este espacio tenemos compañeras garífonas, compañeras chincas, compañeras mayas y compañeras mestizas. O sea, los 4 pueblos estamos juntas y necesitamos la palabra. Y como también dijiste, todo lo hacemos en español, pero digamos cuando se pueda hacer la comunicación en los territorios de cada una, esa comunicación será en los propios idiomas, ¿verdad? O será en los 2 idiomas, en el idioma del pueblo y en el idioma, digamos, español, que es el general, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí es donde es muy importante esto que nos decís, esto que nos das el articulado que nos acuerpa, digamos, que nos da el camino, que nos dice, bueno, ustedes tienen derecho, sí, nosotras tenemos derecho, está en el artículo tal, o sea, eso que tenemos que manejarlo, ¿verdad? Pero la otra cosa es cómo hacemos, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Y sí, cómo comunicamos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que sea una comunicación de impacto, ¿verdad? Y ese es el reto, ¿verdad? Aquí las compañeras dicen que tanto hablamos, vamos a ver, porque cuando sucede el desalojo, alguna persecución, nos callan. Si tenemos un medio de comunicación, es más fácil si nos informamos, dice. Petrona dice, cuando nos comunicamos en nuestro propio idioma, ganamos espacio, ¿verdad? Ajá. Sí. Sí. Y la comunicación en idiomas mayas es tan importante para los movimientos sociales, ¿verdad? Porque hay mucho que construir, mucho que avanzar. Y luego el diálogo entre las culturas, ¿verdad? Es también sumamente relevante para ir botando muchos de esos prejuicios y estereotipos, que es como se construye precisamente el otro sistema de dominación, que es la discriminación étnica. Bueno. Juana quiere hablar, Juana López. Juana, díganos. Sí, compañera, hablamos sobre la comunicación porque hay diferentes, ¿verdad? Yo voy a estar en un radio comunitario, yo voy a estar en un cable así, hablando y expresando, y también hablamos de la comunicación, lo que es la educación, lo que es la salud, lo que es acceso de justicia, lo que es la economía. Digamos, si yo como comadrona, yo les digo, ahorita soy comadrona, voy a un hospital, digamos, antes yo no sé expresar bien el español. Llega al hospital, que te traten allí los doctores, las enfermeras, a pesar de que las enfermeras son nuestros paisanos, los doctores, porque ya yo sé, vienen de Guatemala o de Shela o otro departamento. Tal vez entienda un poco allí que no entienda mi idioma, que yo soy maya quiché. Ahí uno tiene derecho de expresar en su idioma, lleva a su paciente, hablo en mi idioma maya quiché. ¿Qué te trata y te discrimina? Te dice como comarejo, te trata mal.
Entonces yo sí, yo ya he denunciado eso, porque me hizo un doctor, yo hablaba en mi idioma, saber qué dice usted que no ni entiendo, ¿por qué vienen aquí? Entonces yo le dije, yo tengo derecho de a expresar en mi idioma porque soy mujer maya, yo hablo en quiché, le dije. Y ese doctor no me dice caso y yo la denuncié y así, esas son las expresiones, pues, de otra, de la que es educación, ¿verdad? Nuestros hijos, a ellos también tienen que aprender en las escuelas. Si nosotros queremos organizar, de expresar así en comunicación, hay que decir al maestro, el ministerio de la educación, que enseña nuestro idioma a nuestros hijos, porque hablamos en quiché, y lo lindo que tenemos nuestro idioma. Tenemos derecho de aprender a hablar en quiché, nuestro idioma, y derecho a hablar en español, así en castellano, hasta aún puedo hablar en español. Así como yo sé un poco hablar en cachiquel, porque estoy aprendiendo con cachiqueles, siempre estoy con ellos, porque soy comadrón, tengo derecho. De eso, esa es la educación. La exceso de justicia, uno llega en un juzgado de familia, o juzgado de paz, o juzgado de civil, o a la PDH, o con la policía. Yo tengo derecho, tengo que hablar en mi idioma. Por eso, exigir a los trabajadores, a los ministerios, que aprenda a hablar nuestro idioma, porque si soy maya quiché, ellos me tienen que atender como mi idioma, porque hay muchas mujeres que no saben expresar lo que es español o que es castellano. Entonces, ellos tienen derecho, si se va a hacer una denuncia, si esa mujer no sabe hablar en castellano, lo dejo por ignorar ahí, lo dejan ahí. Pero nosotros como mujeres estamos ahorita como lideresa, como representante, es de exigir, alzamos nuestras voces, que nos dé ese derecho de los 4, porque son 4, la educación, la economía, la exceso de justicia, de salud, esos son, tenemos derecho de esos 4, nos tiene que atender. Si yo hablo cachiquel, me tiene que atender como caché. Si hablo tutujil, si hablo mam, me tiene. Esas son las palabras, lo que tenemos que exigir a los funcionarios públicos, nos tiene que dar o nos tiene que ceder ese derecho. Eso es lo que yo digo. Gracias por darme la palabra. Tiene toda la razón, doña Juana, y más, porque como vimos recientemente, el derecho de expresarse en la lengua materna es un derecho especialmente protegido, es un derecho protegido. O sea que todo el Estado guatemalteco debería regirse por eso. Porque no en todos lados está especificado, pero el Estado debería poder atender a todas las personas en su idioma materno. Y tiene usted mucha razón y la felicito mucho por haber puesto la denuncia, porque así es como finalmente, yo sé que es muy trabajoso, pero así es como finalmente se logra que el Estado vaya respondiendo y vaya desarrollando la institucionalización de sus obligaciones, ¿verdad? La compañera Eulalia dice, acá en Petén, en la comunidad de Santa Rita, se intentó crear una radio comunitaria, pero ya no sé qué pasó y no se le dio seguimiento. Sí, pues miren, como les digo, la sentencia de la Corte Interamericana va a ser muy importante. Esa sentencia, lo que se espera es que vengan establecidos los estándares internacionales en materia de radiodifusión comunitaria. ¿Para qué sirve eso? Para verificar que los estados están cumpliendo todo lo que dicen esos estándares, que la radiodifusión debe ser así, 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 esto y el otro, que no se puede hacer acumulación de frecuencias, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces son campos de lucha que se abren, pero son derechos que se entrecruzan, así como los sistemas de dominación se entrecruzan, ¿verdad? El patriarcado, que es también profundamente discriminatorio, ¿verdad? La discriminación en función de la etnia, como sucede en Guatemala, ¿verdad?
y el Estado racista. Todo está intrínsecamente entrecruzado y entonces son luchas que van surgiendo de manera paralela, pero que son integrales al final. No sé si hay algún otro comentario. Evelina nos comparte que la comunicación es importante tenerla en los idiomas propios. Habla de una experiencia de Petén, de Melchor, donde la iglesia, que el párroco no sabía mucho, que tenía traductor, pero que ahora ya sabía un poquito y ya es una mejor comunicación la que tiene. Paulina le está levantando la mano. Paulina, sí. Sí, muy buenas tardes. Pues la verdad, a mí sí, para mí es muy interesante este tema porque nos da informaciones en donde quizás hemos realizado, pero no nos han cumplido. Yo ya hablaba sobre el acceso de información y nosotros también estuvimos haciendo unas preguntas que también lo hicimos por escrito, ¿verdad? Pero hasta el momento nunca nos dieron esa información en la municipalidad. Y por otro lado, yo creo que, como bien decía las compañeras también, en cuanto a las, por ejemplo, nosotros también estamos viendo de cómo hacer unas vigilancias en los centros y puestos de salud, incluso en el hospital. Pero ¿qué pasa ahí? Se molestan cuando uno llega, ¿verdad? Ellos no les gusta porque de plano se sienten que han hecho un mal trabajo. Entonces yo veo de que sí, con estas talleres, yo creo que es importante hacia mi persona y también a la organización como Red Salud, porque siempre, aunque realmente a mí también me denunciaron por defender el derecho de las compañeras mujeres, pero igual aún todavía estoy en esa lucha, ¿verdad? Porque como bien decían, lo que nos está compartiendo este tema, yo creo que es importante aprender o conocer algunos artículos del Código de Salud, de la Constitución, del Código Municipal, para que de esa forma, tal vez yo digo siempre, quizás ya no capta mi cabeza todo, pero con algunos artículos en realidad más concisos y concretos, donde nos da el derecho de realizar nuestra labor, con eso que es suficiente, ¿verdad? Para que nosotras también, y yo creo que este taller nos va a dar a luz también, nos va a aclarar algo, tanto como la que nos facilita, nos da tanto paciencia que tiene con nosotros para que comparta, igualmente a Sandra y a sus compañeros que realmente se han luchado por nosotros, porque a veces sí podemos tener un poco de conocimiento, pero no es suficiente que para ir a hacer el labor en los espacios, ¿verdad? Principalmente en los espacios públicos. Sí, es muy interesante. Gracias. Muchas gracias. Reina también pidió la palabra. Y ya vamos a ir cerrando porque hay otra actividad por ahí. Sí, buenas tardes, compañeras. Solo quiero aportar también de que aquí en Mixcán hemos hecho algunas auditorías, pero más en la solicitud de información a la municipalidad. Entonces, cuando pasa el tiempo que dice la ley, acudimos a la PDH y nos acompaña para poder ahí sí que exigir el cumplimiento de la ley. Eso es lo que hacemos y sería bueno también para otras compañeras solamente. Buenísimo, muchas gracias, Reina. Bueno, yo como veo que están entrando y entrando compañeras, pues voy a resumir y luego vamos a hacer un ejercicio en red. Y lo que quiero resumir es que lo importante es empoderarnos para participar políticamente. Y en ese proceso tenemos que recuperar nuestras voces, tenemos que recuperar nuestro derecho de expresarnos libremente como personas y también recuperar nuestro derecho de expresarnos como colectivos políticos, como colectivos culturales, como colectivos étnicos,
También tenemos derecho de hacer uso de los medios a nuestro alcance para nuestra expresión. Aquí estamos hablando de medios de comunicación, ¿verdad? Desde las cartulinas en las plazas hasta el ciberespacio, y que tenemos derecho de difundir y de trasladar por cualquier medio todas estas opiniones. Que el derecho de hablar sobre la labor de funcionarias y funcionarios públicos es un derecho protegido, ¿verdad? Y que entonces entendámonos como portadoras de derechos, luchemos por nuestros derechos que no nos caen del cielo y aprendamos a expresar nuestras voces fuertes y contundentes, porque la sociedad guatemalteca sí que necesita las voces de las mujeres. Vamos a colocar, y tal vez Hugo creo que nos va a hacer el favor de colocar en el chat un enlace. Yo les voy a pedir a ustedes que pulsen ese enlace y entonces van a encontrarse con un formulario pequeño. Son 4 preguntitas. Tenemos tiempo todavía para responderlo. Y cuando terminen solo le ponen listo para que ya quede registrado, y se los voy a agradecer mucho porque es nuestra forma de ir recogiendo la propuesta misma. Así que yo les agradezco mucho su atención esta tarde. Espero que haya contribuido en algo, y les dejo el tiempo para que ustedes llenen el formulario que van a encontrar en ese enlace. Solo Evelyn, compañera, está preguntando sobre que tú dijiste que ibas a presentar, que buscaran en el internet los principios. ¿Cuál es el documento que? Los principios de libertad de expresión, así se llama, principios de libertad de expresión. Gracias. Van un poco el conocimiento. Y también hay principios y hay estándares de libertad de expresión, que es lo que usan los organismos internacionales para medir el avance o retroceso en los estados, principios y estándares de libertad de expresión. Si queremos profundizar. Gracias. Nada. Hugo. Sí, ok. Compañeros, voy a presentar un video de cómo llenar el formulario. Si es primera vez que usamos esta aplicación. Entonces, igual como hacemos con el Mentimeter, nos vamos a los 3 puntitos donde dice chat. Ahí vamos a ver el link que yo voy a enviar ahorita. Presionamos sobre el link y esto nos va a llevar al sitio web. Entonces, la primera pregunta es, por favor, escribe tu nombre y respondemos. Vamos a ver que abajo dice aceptar en un botón verde. Presionamos ahí para que nuestra pregunta se guarde. Hacemos lo mismo con las 4 preguntas que nos hacen ahí en el formulario. Igual le damos aceptar. Cuando terminemos de llenar las cuatro preguntas, le damos, ahorita vamos a ver cómo tenemos que hacer para que ahí, cuando le demos a aceptar, vamos a ver que dice listo, en un botón verde. Presionamos ahí para que las preguntas se vayan, por favor. Presionamos ahí y ya nos sale ahí nos sale el mensaje de que ya las preguntas ya fueron recolectadas. Ahora, para regresar al taller de Zoom, igual hacemos como hacíamos con Menti. Nos vamos a las barras de notificaciones de nuestro teléfono, hasta arriba, como va a hacer aquí la manita, y bajamos y vamos a ver que dice Zoom, reunión en curso. Presionamos ahí y ya regresamos al taller. Ahorita comparto yo el link. Muchísimas gracias. Y nos pueden escribir si tienen algún contratiempo.
Sí, Margarita. María Margarita. Ahí ahorita puede presionar el activar audio, por favor. Salen letras azules. Sí, compañeros, lo que pasa es que no puedo entrar para llenar formulario. ¿podría? No lo logro. Si gusta, lo que podemos hacer es que le voy a escribir por privado y usted me manda sus respuestas y yo puedo llenar el formulario. Ah, está bien, muchas gracias. Ok, ahorita le escribo. Perfecto, vaya, gracias. Adiós, adiós.
Ogla, ¿querés hablar? Sí, Adelante. no puedo inscribirme. Ah, ya. Ahorita, entonces, ahorita te inscribimos. Ocla, Gracias. ahorita le voy a mandar mensaje por privado y para que me des las respuestas y yo lleno el formulario. Bueno, Juana. Tiene que poner su micrófono, Juana. Sí, ya escribí. No sé si ya llegó. Muy bien. Gracias, Juana. Vamos a ver. Compañeras, les pedimos, por favor, si pueden, vamos a tomar la foto. Si pueden, como siempre, abrir las cámaras para este final y queremos agradecerle a Evelyn el trabajo que hizo con nosotras y el compartir su experiencia, sus conocimientos y la posibilidad de que ella también va a desarrollar los próximos 2 talleres. Los próximos 2 talleres será con las compañeras que van a jugar el rol de voceras. Entonces, ya estamos haciendo la lista. Las compañeras de las regiones nos han dado los nombres de varias compañeras que están en la lista. Entonces, vamos a darle seguimiento para los próximos 2 talleres. Este taller estábamos todas porque era importante que supiéramos lo que hoy se nos planteó. Pero a partir de ahora, los 2 talleres siguientes van a ser solamente para las compañeras que son voceras. Si ustedes quieren ser voceras y de repente no sabían y todavía quieren serlo, comuníquense con la compañera de la región para inscribirse y entonces ya hacemos ahí en la lista completa y final. Tenemos espacio para 30 compañeras porque creemos que es importante que todas las regiones tengan compañeras formadas para ser voceras, jugar ese rol muy importante. Por supuesto que todas podemos hablar del movimiento, todas podemos hablar, pero hay compañeras que van a estar preparadas para hacerlo. Y decirles que son 2 talleres de formación. El último taller va a ser con periodistas de verdad, dijo aquel. Con periodistas, ustedes van a dar declaraciones ante periodistas para que tengan esa experiencia. Por supuesto, todo por Zoom, pero para que tengan esa experiencia, porque ustedes saben, muchas de ustedes ya lo hacen, ¿verdad? Y saben que cuando uno está ahí enfrente de los periodistas, pues los periodistas te hacen preguntas y uno a veces no sabe qué contestar y bueno, Evelyn ya nos va a decir si contestamos o no contestamos o cómo decirles a los periodistas, disculpe compañero, esa sí ya no me la puedo. Entonces es importante. Así es que muchísimas gracias, ya tomamos la foto, que estén muy bien. Muchas gracias Evelyn, que estén muy bien. Abrazos a todas y nos seguimos encontrando. Muchísimas gracias. Gracias por su paciencia para llenar el formulario, pero sus opiniones son valiosas. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Hasta luego todas. Abrazos.